Sos el mejor de tu clase, pero para sobrevivir dependés de unas pastillas misteriosas. El problema no es tu extraña alergia, sino el híbrido que te robó la beca y no te quita los ojos de encima. Ahora, mientras un dolor agudo te atraviesa la muñeca, él te sigue al baño con una sonrisa que no lográs entender. Sunam es cuidadoso y siempre toma sus pastillas a tiempo. Hacé como él y prevení el error de perderte esta historia. Suscríbete ahora mismo. La rutina matutina de Lee Sunam arrancaba como la de cualquier estudiante. Con el sol asomándose sobre los edificios de su barrio, se ataba los cordones de sus zapatillas listo para salir. Su mamá, con una preocupación evidente en la voz, lo llamó para que no se olvidara de su medicina, aunque él le aseguró que ya la había tomado. Aún así, ella insistió pidiéndole que la llevara por si acaso, especialmente porque volvería tarde. Después de entregarle el frasco, Sunam le dio un rápido «ya vuelvo» y salió, mientras su mamá suspiraba, esperando que él se cuidara y no se metiera en problemas, guardándose para sí una preocupación más profunda sobre el estado de su hijo. Ya en la calle, mientras esperaba el colectivo, Sunam empezó a fijarse en el entorno. Una valla publicitaria enorme mostraba a un hombre con orejas y cola de gato, y él no tardó en reconocerlo. Era un híbrido. Con sorpresa, notó lo lujoso que se veía el lugar, dándose cuenta de que la mitad de la gente que lo rodeaba también eran híbridos. En eso, un hombre alto y apuesto pasó a su lado, y Sunam sintió un sobresalto. Le pareció que tenía un aire de celebridad y por alguna razón se sentía como si ya lo hubiera visto antes. Más tarde, en la facultad, Sunam estaba solo en un aula intentando estudiar. De pronto, dos amigos se acercaron, interrumpiéndolo con bromas sobre los próximos exámenes. Le preguntaron si estaba estudiando y él, con una sonrisa un poco incómoda, dijo que solo intentaba buscar una virome que había olvidado, aunque admitió que algo había leído. Sus amigos lo gastaron con que no era el mejor candidato para una beca, a lo que Sunam respondió, riendo, que nunca había afirmado. Sunam, uno de ellos, al darle una virome, le comentó que era una lástima que con sus buenas notas nunca hubiera recibido una, y fue entonces cuando señaló al mismo hombre apuesto que Sunam había visto en la calle. Sus amigos empezaron a quejarse, diciendo que no entendían por qué un tipo tan rico y encima híbrido querría una beca. «Debería dejarles las becas a los humanos», dijo uno, expresando un resentimiento claro hacia los híbridos y la aparente desigualdad. En ese momento, Sunam ató cabos. El hombre que le resultaba familiar era el mismo que estaba en su clase. Una sonrisa se formó en su cara mientras pensaba que, la próxima vez, debería saludarlo. Pero la burbuja de Sunam se pinchó rápido cuando su amigo, mirándolo curioso, le preguntó por qué sonreía. El amigo no tardó en explotar de indignación. «¿No te molesta que te haya quitado la beca después de volver a la facultad? Vos eras el mejor antes de pedir licencia». Sunam, un poco apenado, solo pudo decir que recién ese semestre se había dado cuenta de quién era él. La conversación viró a algo más personal cuando los amigos de Sunam notaron un frasco de pastillas en su escritorio y preguntaron de qué se trataba. «Ah, es para mis alergias», respondió Sunam. Cuando le preguntaron qué tipo de alergias, él explicó que era al sol y se rió, diciendo que nunca había sabido qué pasaba si no las tomaba a tiempo porque siempre era muy cuidadoso. Mientras tanto, el apuesto híbrido de antes, Song Si-yeol, parecía estar escuchando atentamente. Más tarde, el grupo de amigos se reunió para una cena de fin de curso. El ambiente era ruidoso y relajado, con risas y chistes sobre los exámenes que acababan de dar. Uno de ellos, medio en broma, dijo que si reprobaba se dedicaría a la función pública. Pero la alegría duró poco cuando vieron al profesor cenando en otra mesa con Song Si-yeol, comiendo carne premium y sashimi. La indignación de los amigos volvió a encenderse. «¿Por qué comen tan bien ellos?», se preguntaron. «¿Es que los híbridos siempre comen así?». El enojo de los estudiantes humanos por la desigualdad era palpable. Empezaron a especular sobre la naturaleza de Seo, preguntándose qué tipo de media bestia sería para poder comer tanto. Justo cuando la conversación se ponía más tensa, Sunam sintió un dolor punzante en la muñeca, como si algo la apretara. Se miró el reloj, intentando entender qué pasaba. Sin decir mucho, anunció que iba al baño. Uno de sus amigos le hizo una broma sobre si necesitaba toallitas, a lo que Sunam respondió con un «¡Cállate!». Song Si-yeol, que había estado observando la escena, sonrió de forma sutil mientras Sunam se alejaba. Un momento después, el profesor le preguntó a Si-yeon a dónde iba, y este respondió que también necesitaba ir al baño.
Así, el apuesto híbrido siguió los pasos de Sunam, dejando al profesor un poco confundido. Ambos se dirigieron al baño, cada uno con sus propios pensamientos, o quizás con la misma intención. Ya dentro, Sunam apenas podía controlar los temblores. Una extraña sensación lo invadía y el recuerdo del contacto visual con Siyol le traía escalofríos. La punzada en su muñeca se volvió insoportable, sentía que ardía y la apretaba con fuerza, intentando aliviar un dolor que crecía. Miró su reloj, ese objeto que siempre llevaba, y sintió el impulso de quitárselo, como si fuera la causa de todo. En ese momento, su mente lo llevó a un recuerdo lejano. De niño, Sunam se quejaba de lo pesado que era el reloj, pero su padre, con una sonrisa tranquilizadora, le había dicho que nunca se lo quitara. Las letras bajo este reloj son muy importantes, Sunam, le había explicado. Te protegen de tus enemigos, es como una alarma, te va a avisar cuando estés en peligro. Le había advertido que si sentía que las letras dolían o se calentaban, debía huir de inmediato. Era una señal inequívoca de que un enemigo estaba cerca. De vuelta al presente, la comprensión golpeó a Sunam con una fuerza brutal. ¿Por qué está pasando esto ahora?, se preguntó, el terror escalando. El reloj, su alarma silenciosa, estaba gritando. Y justo entonces, los pasos de Siyol resonaron en el baño. ¡Qué falta de creatividad!, se escuchó la voz del híbrido con un tono burlón. Es increíble que de todos los lugares te estés escondiendo en el baño. Sos igual a los demás. El dolor en la muñeca de Sunam se hizo más intenso. Casi le sacaba un quejido, pero se tapó la boca para no hacer ruido. Intuía que si lo descubrían, la situación se pondría muy peligrosa. Un golpe en la puerta de su cubículo lo hizo saltar. «Hubei, para de esconderte y salí de una vez», dijo Siyol. Y luego, sus palabras tomaron un giro oscuro que heló la sangre de Sunam. Hizo una referencia perturbadora a Sunam, como si lo viera como una presa, queriendo probarlo. Sunam se quedó paralizado, el terror reflejado en sus ojos mientras se cubría la boca con las manos. En ese instante de pánico, una avalancha de imágenes y sensaciones inundó su mente, confusas y cargadas de una intimidad inquietante. Una visión de una conexión profunda, casi depredadora, con otra persona lo asaltó. Era como un fragmento de un sueño o una pesadilla, donde la figura de Siyol se entrelazaba con una intimidad avasallante y peligrosa, dejando claro que sus intenciones iban mucho más allá de un simple encuentro. Cuando la visión se disipó, Sunam seguía temblando violentamente, las manos en la garganta y la muñeca, que ahora sentía como si estuviera en llamas. Intentó calmarse, pero el miedo y el dolor lo tenían atrapado. «Tengo que escapar, ahora mismo», se repetía Sunam, mirando la puerta del baño como su única salida. Pero el dolor punzante en su muñeca, justo donde las letras protectoras de su padre vibraban con intensidad, le recordaba que Siyol seguía ahí. La voz de Siyol resonó en sus oídos. No se sabía si era parte de la visión o si se lo decía en ese instante, pero la amenaza era clara. «Tenés 2 letras en tu brazo, ¿no? Debes estar muy nervioso. Si rompo esto, estás acabado». Un escalofrío le recorrió la espalda. Siyol no estaba jugando, y Sunam sintió una urgencia desesperada por huir. Se lanzó hacia la puerta, pero Siyol fue más rápido. De un agarre lo detuvo y lo empujó con fuerza contra la pared, bloqueando cualquier escape. «¿A dónde crees que vas, Hubei?», le dijo Siyol con una sonrisa. «Te extraña». Sus ojos brillaron con un color amarillo inusual, revelando su verdadera naturaleza. «Si tanto me intrigas, ¿por qué no te pruebo un poco? ¿Qué tan rico serás? Vos, un insecto débil que se estremece con el mínimo toque, me da mucha curiosidad». Sunam estaba completamente confundido y aterrorizado. ¿Insecto? ¿Probarlo? Antes de que pudiera procesar las palabras, Siyol se acercó aún más, invadiendo su espacio personal. Y sin previo aviso, lo besó. Fue un beso brusco, pegajoso, que lo dejó sin aliento. Sunam forcejeó, empujando con toda su fuerza, pero Siyol era increíblemente fuerte. Sentía sus labios doloridos y una punzada en la boca. ¿Lo había lastimado? Cuando Siyol finalmente se separó, Sunam estaba jadeando, con la cara roja y la mente hecha un lío. «¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste eso?».
Sillol lo miró en silencio, esa expresión imperturbable que lo volvía aún más escalofriante. «¿Ni ahora me vas a decir algo?», pensó Sunam, incapaz de entender lo que pasaba. De repente, Sillol lo agarró por el cuello de la sudadera y con un movimiento rápido acercó su boca a su cuello. Un dolor agudo. Sillol le clavó los dientes y Sunam sintió un líquido caliente escurrir. «¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo?», gritó Sunam, intentando desesperadamente liberarse del agarre de Sillol, que ahora parecía alimentarse de él. Sunam, entre el dolor y el pánico, se dio cuenta de la cruda verdad. Estaba siendo cazado. La sangre goteaba de su mano y manchaba sus zapatillas, confirmando el brutal ataque de Sillol. Y Sillol, con una sonrisa fría y los ojos amarillos, seguía ahí, con el rastro de la sangre de Sunam en su boca. «¿Por qué haces esto?», le gritó Sunam, tratando de entender la locura de la situación. «¿Hice algo malo?». Pero Sillol no respondió, solo lo agarró de nuevo, volviendo a morder su cuello con más fuerza. Sunam se desplomó contra la pared, el terror y la desesperación apoderándose de él. No había duda, un híbrido lo estaba usando como presa. De repente, la puerta del baño se abrió de golpe. Otro híbrido, un hombre grande y fornido, apareció, con una expresión de furia en el rostro. Le recriminó a Sillol por no haberlo llamado antes. «Si sentiste el olor a sangre, tenías que venir enseguida, casi se muere». Luego se dirigió a Sunam con desprecio, explicándole que no había forma de esconderse, que su propio cuerpo, su texto protector, era una señal que atraía a los híbridos cuando olían la sangre. Mientras el recién llegado gruñía y se acercaba a Sunam, Sillol lo miraba con una sonrisa burlona. Parecía un juego para él, ver cómo el otro depredador reaccionaba. Al final, el baño quedó en silencio, con Sunam tendido en el suelo, herido y exhausto, la sangre esparcida por el piso como un cruel recordatorio de lo que acababa de pasar. Sunam apenas podía moverse, la cabeza le daba vueltas. El dolor era insoportable y la sangre no paraba de fluir de su cuello. «Creo que me estoy muriendo», pensó, viendo su reflejo borroso en el espejo. En ese momento de desesperación, se acordó de las pastillas que le había dado su mamá para sus alergias al sol. «¡Ah! Me olvidé de tomar la medicina que me dio mamá temprano», se lamentó, mirando su mano empapada en sangre. De haber sabido que terminaría así, nunca habría olvidado las advertencias de su madre. Pero la acción en el baño no había terminado. El híbrido fornido, que había llegado antes, se movió, pateando algo en el suelo con desprecio y empezando a revisar los bolsillos del cuerpo caído, que era Sunam. Su mirada, con esos ojos amarillos, se posó en el pecho ensangrentado de Sunam, donde las letras protectoras de las que tanto hablaban brillaban débilmente. Las intentó leer, pero parecían distorsionadas. «Dice gran mono», comentó, un tanto fastidiado. «El texto está tan roto que cuesta leerlo». Luego, con un gruñido y las manos ensangrentadas, soltó un comentario para sí mismo, o quizás para el malherido Sillol, que también estaba tirado por ahí. «Supongo que ya terminé con la bestia». Se acercó a Sillol, que todavía estaba en el suelo, y lo agarró por el cuello con fuerza. «Che, ¿me escuchás?», le dijo. Sillol intentó forcejear, con sangre en la cara. El híbrido fornido pisoteó algo que crujió, y le advirtió con frialdad. «No te enojes tanto por esta eliminación inmediata. Todo es por el manual que fijó el Senado», dejando claro que Sillol estaba siendo castigado o descartado por alguna regla, mientras Sunam seguía desangrándose en el piso inconsciente. La escena cambió drásticamente, transportándonos a un lujoso salón. El híbrido fornido, ahora con un aspecto más relajado, aunque seguía fumando y observando la ciudad nocturna, continuaba con su conversación. «¿Qué pasa con los monos en la facultad de estos días? Están con una cara de funeral», comentó, en una clara alusión a los humanos. Luego le dio una orden a Sillol, que estaba sentado cerca jugando con un cubo Rubik. «No se van a dar cuenta, así que ¿por qué no vas y los atrapás?». Sillol, un poco sorprendido, preguntó, «¿Qué?». El híbrido fornido, sin inmutarse, le contestó, «Ah, vas a colaborar, ya se dio la orden, ¿qué estás esperando?». «Sí, creo que el texto ya se está rompiendo de todos modos, déjalo ir antes de que se convierta».
La conversación dejó en claro que la orden para cazar humanos ya estaba en marcha, y el texto protector de Sunam estaba fallando, haciéndolo aún más vulnerable. Hay demasiados estudiantes buenos en la facultad, siguió el híbrido fornido, explicando la motivación detrás de la cacería. Tarde o temprano vas a olerlo y te vas a volver loco. Siyol, girando, se preguntó, ¿es un mono gigante? Una pregunta que conectaba directamente con lo que el híbrido fornido había leído en el cuerpo de Sunam. Finalmente, una imagen perturbadora apareció en la mente del híbrido fornido. Se veía a sí mismo con el brazo alrededor de Sunam, quien ahora tenía orejas de gato, como un híbrido. Él sonreía ampliamente diciendo, «Nunca había visto esta pareja antes». Una visión que, aunque no era real, dejaba un escalofriante presagio sobre el oscuro destino que les esperaba a Sunam a manos de estos depredadores. El híbrido fornido ya había visualizado a Sunam con orejas de gato, y esa imagen parecía estar volviéndose una realidad. Sunam estaba en un estado lamentable, semiconsciente, con la ropa manchada de sangre y, lo más perturbador, unas orejas de gato asomando por su cabello. Su cuerpo temblaba y balbuceaba, mientras los híbridos a su alrededor discutían su destino. Su condición empeora, decían, preguntándose si despertaría. Para ellos, Sunam ya no veía solo una víctima humana. Un híbrido del grupo lo identificaba como parte de un caso, un híbrido que había sido utilizado para atraer a los monos. Lo que sí era claro es que ya no lo veían como un humano, y que el mono al que se referían había sido muerto, una metáfora que quizás aludía a la pérdida de la humanidad de Sunam o a otra víctima que no vimos. Mientras tanto, Sigil, el apuesto híbrido que había atacado a Sunam, se enfrentaba a consecuencias graves. Se le acusaba de haber atacado a un híbrido que no era su objetivo asignado, posiblemente Sunam en su estado de conversión, y, por eso, debía presentarse ante el Senado. Sigil, con su mirada desafiante y sus ojos amarillos, no tenía ninguna intención de cooperar, insultando a quien lo confrontaba. Pero un híbrido más anciano y astuto apareció para poner orden. Este anciano no solo lo llevó a la fuerza, sino que también ordenó el traslado de Sunam. Sunam fue subido a un auto, su cuerpo débil y con el cuello vendado, pero todavía con esas orejas felinas que se negaban a desaparecer. Despertó sobresaltado, confundido, y al darse cuenta de las orejas de gato en su cabeza, el pánico lo invadió. A su lado, el híbrido fornido, con calma inquietante, solo le dijo que volviera a dormir, evadiendo cualquier explicación. ¿Moldeado?, alcanzó a preguntar Sunam, mientras su garganta le ardía. Desesperado por ayuda, pedía ir al hospital y se atrevió a preguntar si quienes lo custodiaban eran híbridos. Fue entonces cuando el anciano, con una sonrisa calculada, le informó que no irían a un hospital. Primero, debían pasar por un edificio de moldeo, y antes de eso, por el Senado, un consejo de líderes híbridos. Sunam, incrédulo, intentó negar lo que le estaba pasando, diciendo que no era una bestia. Pero el anciano, señalando sus orejas, le preguntó si era humano o bestia, haciendo que Sunam tocara sus nuevas orejas con horror. El zumbido en sus oídos era solo una señal más de la aterradora transformación que estaba sufriendo. En medio de su desesperación, Sunam fue llevado a una lujosa mansión. Ahí, en una cama elegante, despertó de nuevo, con los vendajes en el cuello y sus orejas de gato aún presentes, observando el nuevo y opulento entorno. El anciano lo miraba con una sonrisa que no prometía nada bueno, como un cazador que finalmente había atrapado a su presa. Sunam, con los ojos aún rojos y la confusión grabada en su rostro, se dio cuenta de que su pesadilla apenas comenzaba. El anciano, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le preguntó a Sunam si le dolía algo. Le dijo que, si siguiera siendo un humano, estarían en serios problemas, pero que lo reconoció a tiempo como una media bestia. Incluso le ofreció agua, con una amabilidad forzada que contrastaba con la situación. Sunam, aún con el cuerpo adolorido y conectado a un suero, apenas podía procesar lo que escuchaba. Quiso saber qué había pasado con Siyol. El anciano, mientras le servía un vaso de agua, le explicó que Siyol estaba recibiendo su merecido, una regañada por haberlo atacado. «Una bestia se aprovechó de un conejo inocente», comentó el anciano, «y por eso se lo merece». La forma en que lo dijo, casi como si estuviera recitando una fábula, era extraña.
Mientras tanto, en una sala que parecía sacada de un palacio, Song Si-yeol estaba sentado en un imponente sillón, con sus ojos dorados fijos en el comité que lo juzgaba. Una mujer de cabello rojizo, con una tableta en mano, le comunicó que habían recibido un informe. «Mataste al mono e hiriste a un inocente, Song Si-yeol. ¿Tenés algo que decir en tu defensa?» Si-yeol, sin inmutarse, respondió que el objetivo era una especie de mono grande y que sus marcas ya estaban dañadas, en un estado donde la transformación era inminente. Otro híbrido, con un traje, preguntó si eso justificaba la acción inmediata. La mujer asintió, confirmando que la transformación de su cuerpo ya no se podía ocultar. El comité siguió debatiendo sobre la causa de la transformación de Sunam. «Todavía estamos tratando de averiguarlo», dijo la mujer. Dada la situación, sugirió posponer la acción disciplinaria contra Si-yeol por ahora. Pero a Si-yeol no le gustó la idea. «¿Por qué la comisión disciplinaria se mete con acciones que fueron justas?», reclamó. La mujer, con una sonrisa enigmática, simplemente la recordó: «Porque mordiste a un hombre inocente». En ese momento, otro híbrido, con una mirada astuta y una sonrisa sugerente, se inclinó hacia el que estaba a su lado. «Un depredador de la clase alta no debería dañar a las clases bajas o a los humanos», dijo, mientras le dedicaba un toque sugestivo en la pierna, haciendo que el otro se sobresaltara. «¡Pará!», exclamó el afectado. Pero el híbrido de la sonrisa seguía. «No podés evitar las consecuencias por romper las reglas», le dijo, con una expresión de satisfacción. Los otros miembros del comité no perdieron detalle del tenso intercambio. La mujer de cabello rojizo, visiblemente molesta, le advirtió a Si-yeol que fuera más cuidadoso con sus acciones. «Los depredadores de la cadena alimenticia no deben atacar a la presa relativamente débil», sentenció. El híbrido sonriente, con una mueca de triunfo, parecía disfrutar del espectáculo, como si todo estuviera saliendo exactamente como él quería. El híbrido con traje no pudo evitar un rictus de disgusto mientras escuchaba a su supuesta madre. La tensión en la sala era palpable y el ambiente se volvió aún más denso cuando la puerta se abrió. Por ella entró el anciano, sonriendo con su habitual aire de amabilidad forzada, y a su lado, Lee Sunam, con sus nuevas orejas de gato y una venda en el brazo. Sunam, confundido, escuchó a Si-yeol refiriéndose a alguien como una molestia de la que debían deshacerse. Con un escalofrío, le preguntó a Si-yeol si se refería a él. Si-yeol, al verlo, no pudo ocultar su sorpresa y fastidio. La mujer de cabello rojizo, que ahora sabemos es la líder del comité, Yoon Hye-yang, le hizo una seña a Sunam para que se acercara. «¿Qué haces aquí?», le soltó Si-yeol, indignado, viendo a Sunam entrar en la sala del juicio. Pero antes de que Sunam pudiera responder, la propia Yoon Hye-yang lo interrumpió, revelando que ella misma lo había llamado. Se presentó con calma y autoridad, no solo como la presidenta de la Asociación de Ancianos Híbridos, sino también como la jefa de toda la región híbrida. Sunam, con sus orejas de gato temblándole de la sorpresa, apenas pudo balbucear su asombro. Yoon Hye-yang fue directo al grano, confirmando que Sunam era junior de Si-yeol en la universidad. Si-yeol, visiblemente molesto, soltó un comentario despectivo sobre los bastardos locos del comité. Pero la verdadera bomba llegó cuando Yoon Hye-yang, con una sonrisa enigmática, le preguntó a Sunam si le gustaría trabajar con ellos. La propuesta hizo que Si-yeol explotara de indignación. «¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver un herbívoro como él con nosotros?», gritó, menospreciando a Sunam como si fuera un animal insignificante en la cadena alimenticia. Su desprecio era tan crudo que el hijo de Yoon Hye-yang, que resultó ser el hijo de Yoon Hye-yang, se puso furioso. «Ese bastardo se atreve a hablarle así a mi madre», pensó, apretando los puños. Si-yeol, sin inmutarse, le espetó al hijo de la líder que no metiera a nadie más en el asunto, insistiendo en que Sunam era solo un conejo y que lo mejor era que lo trataran y lo dejaran ir. Cansado de que lo menospreciaran, Sunam levantó la voz. «No soy un conejo», dijo, harto de que lo siguieran persiguiendo con ese término. Entonces, mostrando una marca en su brazo que tenía el símbolo de un perro, intentó aclarar su verdadera especie, pero el hijo de Yoon Hye-yang no le dio mucha importancia. Pero Yoon Hye-yang, con una sonrisa más profunda, tenía otra pregunta. «Sunam, ¿no tenés 2 letras en tu cuerpo?», le consultó, insinuando que había algo más que el comité aún no sabía sobre él. Sunam, sorprendido, confirmó que sí, que Yoon Hye-yang tenía razón.
El anciano, con su sonrisa astuta, no hizo más que darle la razón, dejando en claro que había más de lo que se veía a simple vista. Jung-hee Yang entonces preguntó si se trataba de la letra del conejo, señalando el fuerte olor a herbívoro que desprendía Sunam. Él, algo incómodo, aceptó que, aunque era medio humano, lo consideraban una media bestia incompleta. Esto, por supuesto, desconcertó al híbrido con traje, hijo de Jung-hee Yang, quien nunca había escuchado un término así. Sunam intentó explicar lo que le habían dicho, que tener esa letra significaba no ser un humano normal, sino un medio humano incompleto. Cuando preguntó quién había dicho eso, el híbrido con traje, con una pizca de fastidio, le respondió: «Los que nacen con el Suyun Script no son completamente humanos, hermano. Las características del animal se sellan en la letra y cuando se liberan, la forma original se revela». El híbrido, con una pequeña cuchara en su mano, desafió directamente a Sunam. «¿En serio piensas que sos un ser humano?». Sunam, que hasta ese momento se había considerado humano, admitió que nunca había visto a un medio humano. El anciano, interviniendo con una sonrisa condescendiente, explicó que Sunam creció tomando medicinas que sus padres le daban, supuestamente para su alergia al sol. Pero Sunam reveló que esas pastillas, en realidad, servían para ralentizar los receptores sensoriales. El híbrido con traje remató la explicación. Si Sunam tomaba esas pastillas, su sentido del olfato se apagaba y no podían detectar la letra en su muñeca. Fue el anciano quien lanzó la bomba. Sus padres le habían mentido. No tenía alergia al sol y se daría cuenta más tarde. La revelación golpeó a Sunam. Salió al exterior, directo a los rayos del sol. Con la luz pegándole de lleno y sin haber tomado sus pastillas, no sintió nada. Se dio cuenta de la verdad. Mamá y papá de verdad me mintieron. Mientras el shock lo invadía, otro híbrido, el astuto del comité, se acercó a él. Lo llamó por su nombre y le preguntó con una sonrisa si podía decirle conejo. Sunam, ya con una postura más firme, respondió que no importaba, pero que si tuviera que elegir, se consideraba más bien un perro. «Es como un conejo con sangre de perro», se corrigió mentalmente. El híbrido astuto sonrió de nuevo, lamentando que el olor a conejo fuera tan fuerte. Y, señalando la muñeca de Sunam donde estaría la marca, le lanzó otra indirecta. ¿Los perros no son el tipo de ganado que mueve la cola? La pregunta lo dejó pensativo, sin saber bien qué responder. El híbrido astuto, que ahora sabemos se llama Won Woo-jin, no dio tregua a Sunam. Cuando el chico todavía estaba procesando su comentario sobre los perros que mueven la cola, Won Woo-jin se inclinó hacia él. Si-jel, al ver esto, no dudó en interponerse, agarrando la muñeca de Sunam. Con una mirada de pocos amigos, le advirtió a Won Woo-jin que primero se lavara las manos, insinuando que sabía perfectamente lo que había hecho con ellas. Won Woo-jin, lejos de amedrentarse, sonrió con malicia y se burló de Si-jel, preguntándole si él y Sunam eran tan cercanos como para ponerse celoso. Si-jel, evadiendo la pregunta, solo lo miró con fastidio, mientras Won Woo-jin insistía en que le diera una respuesta, e incluso le sugirió que, si no eran cercanos, llamara a otro Woo-jin para que se acercara a Sunam. El ambiente se volvió más tenso cuando Won Woo-jin se dirigió a Sunam con una observación escalofriante. Sunam, que ya sentía sus sentidos a flor de piel, reaccionó con una expresión de asco. Won Woo-jin le dijo que, por su reacción a un olor particular en su mano, sus sentidos suprimidos estaban volviendo con fuerza. Sunam intentó negarlo, visiblemente abrumado, pero Woo-jin solo sonrió, preguntándole si no era agotador para un híbrido sentirlo todo de esa manera. El pobre Sunam se sintió expuesto y avergonzado, sin poder creer lo que estaba escuchando y experimentando. Won Woo-jin continuó el juego, reiterando que Sunam era una mezcla de conejo y perro, algo que se notaba en su olor. Si-jel, cada vez más irritable, suspiró hondo, mientras Won Woo-jin, sin darle oportunidad a Sunam de protestar, sacó su celular. Anunció que le conseguiría un buen compañero a Sunam, dejando claro que él mismo se encargaría de preparar el terreno. Sunam, confundido y asustado, preguntó qué significaba eso. Won Woo-jin solo respondió que era bueno que supiera cómo los medio humanos se divertían y que, con sus sentidos tan agudizados, había muchas experiencias que disfrutar. De repente, la puerta de la sala se abrió con un estruendo. Un hombre alto y elegante entró,
deteniéndose al ver la escena. Era el otro Woo-jin, el que Wen Woo-jin había mencionado. Este recién llegado le dijo a Si-yeol que venía a buscarlo, pero al ver a Sunam, sus ojos brillaron. Con una sonrisa de depredador, lo miró de arriba a abajo. Nunca había visto un medio conejo en la vida real, comentó, y luego silbó, insinuando que el olor a conejo de Sunam significaba que le estaba saliendo una cola. El otro Woo-jin se acercó a Si-yeol, preguntándole si no le iba a dar a ese conejo, mientras intentaba agarrar la mano de Sunam que Si-yeol aún sostenía posesivamente. El pobre Sunam estaba al borde del colapso, abrumado por la vergüenza y los nuevos y confusos instintos de su cuerpo. De repente, Si-yeol, con una actitud protectora inesperada, lo empujó hacia una puerta pesada y con aspecto de caja fuerte que daba a una habitación lujosa pero austera. Sunam no entendía nada. «¿Qué es esto, Sunbae?», preguntó, mientras Si-yeol, con una mirada intensa, le cortó el paso al otro Woo-jin. «No voy a responder preguntas inútiles», le contestó Si-yeol a Sunam, con la voz firme. «Entra y averigualo vos mismo». Sunam se quedó helado. «¿Acá?», pensó, dándose cuenta de la implicación. Si-yeol le exigía que lidiara con sus repentinos impulsos de híbrido en ese lugar, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Cuando Sunam, sonrojado, intentó objetar, Si-yeol lo interrumpió, molesto. «Entonces vas a hacerlo con él», en referencia al otro Woo-jin. «Él no lo va a hacer», zanjó Si-yeol, «así que hacelo solo y termina con eso». Si-yeol explicó que la puerta de esa habitación solo se abría desde adentro, y que, no importaba qué feromonas se sintieran, nadie podría entrar. «Es seguro», le aseguró. Sunam, con el rostro ardiendo de vergüenza, se cubrió la cara. Sentía que se volvía loco, la situación era completamente surreal. Más tarde, ya a solas en lo que parecía ser su propia habitación, Sunam se encontró repasando un libro sobre el origen de los semi-humanos. Estaba tumbado en la cama, intentando procesar todo. «Soy un semi-humano», pensó, sintiendo que sonaba completamente absurdo. La verdad sobre las píldoras de sus padres, que habían suprimido sus sentidos y su verdadera naturaleza, seguía dándole vueltas en la cabeza. Ahora que era consciente de sus orejas y su olor a conejo, ¿cómo iba a ir a la escuela al día siguiente? La vergüenza y la ansiedad lo invadían de nuevo. Sentado en la cama, cubriéndose la cara, Sunam no podía evitar preguntarse si Si-yeol había escuchado su conversación anterior o sus pensamientos. «No, no puede ser», se dijo a sí mismo. La puerta era muy gruesa, no hay forma de que haya escuchado nada, pero la duda persistía. Justo en ese momento, Si-yeol abrió la puerta y le ordenó salir. Sunam se dio cuenta de que Si-yeol había estado allá afuera todo el tiempo. El Sunbae lo miró, un poco sorprendido, y le preguntó si aún no se había duchado. Sunam, sonrojado de nuevo, tartamudeó que solo se había lavado las manos. La situación, lejos de resolverse, parecía complicarse aún más. Si-yeol, sin darle tiempo a reaccionar, lo agarró del brazo y lo arrastró por el pasillo. Sunam, desconcertado, solo pudo preguntarse qué pasaba mientras Si-yeol lo empujaba hacia un baño con una cabina de ducha de vidrio. Un golpe seco contra la pared lo sacó de sus pensamientos. Con su mano cubriendo su boca, como si el aire fuera irrespirable, Si-yeol le ordenó que se metiera a la ducha ahora mismo y usara el gel de baño que estaba ahí. Sunam, completamente sonrojado, balbuceó. ¿Acá? ¿Ahora mismo? Era una situación incómoda, por decirlo menos. Si-yeol, visiblemente irritado, le preguntó dónde más quería hacerlo. Le aclaró que no podía salir de ahí con ese olor tan fuerte, que solo le traería problemas y atraería miradas indeseadas. Sunam intentó protestar, señalando la cabina transparente. «Pero es que la ducha es de vidrio, van a verme todo el cuerpo». En ese momento, Si-yeol lo interrumpió, alzando una ceja. «¿Y qué importa eso? Solo lávate». Sin embargo, la vergüenza de Sunam se disparó al ver a varios de los otros híbridos del comité que estaban esperando afuera, asomándose por la puerta y observándolo con curiosidad. La situación, lejos de ser privada, se había convertido en un espectáculo. Varios de los otros híbridos del comité, que estaban esperando afuera, asomándose por la puerta y observándolo con curiosidad. La situación, lejos de ser privada, se había convertido en un espectáculo. A Sunam no le quedó otra que resignarse a tomar una ducha. Si-yeol, con cara de pocos amigos, le advirtió que ni se le ocurría salir hasta que estuviera completamente limpio. Ya bajo la ducha, Sunam se preguntaba qué estaría haciendo Si-yeol.
y al salir del baño se dio cuenta de que Sigel seguía ahí, esperándolo. Sunam, necesitado de una toalla, golpeó la puerta llamando a Sigel. Este, con una mirada intensa que denotaba una creciente irritación, le respondió de mala gana. Sunam le hizo saber que no había toallas y además le mostró los moretones que le habían quedado por la transfusión de sangre, preguntándole si todo iba a estar bien. Sunam, aún mojado y con las orejas de conejo bien visibles, sentía que la cabeza le daba vueltas. La visión se le nublaba y creía que iba a vomitar en cualquier momento. Afuera, Sigel lo notó y, algo alarmado, lo llamó por su nombre varias veces. Pero Sunam ya no aguantaba más. Con un lamento ahogado, se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas en el suelo, abrumado por el dolor y la vergüenza. Mientras tanto, en lo que parecía ser una parte más residencial del lugar, un hombre y una mujer mayores escucharon los gritos de Sunam. El hombre preguntó si algo andaba mal, a lo que la mujer respondió que no sabía. Volviendo con Sunam, ahora sentado en una cama, temblaba de pies a cabeza. Reflexionaba que los desmayos se debían a la anemia por la transfusión de sangre, pero más allá de lo físico, lo que realmente lo carcomía era el bochorno. ¿Cómo voy a mirar a Sigel a la cara mañana en la escuela después de todo esto?, se preguntaba con angustia, sintiéndose humillado hasta la médula. La escena cambió drásticamente a un gran almacén de carnes, lleno de embutidos y cortes colgados. Un híbrido anciano, con canas y una expresión seria, buscaba algo. «Estoy seguro de que puse las aves por aquí», se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que faltaban. Con resignación preguntó, «¿Sigel se lo comió todo, no?». En ese momento, Siol apareció, frisbee en mano. «Abuelo, juguemos al frisbee», lo invitó. El anciano no dudó y le lanzó el disco con fuerza, que golpeó a Siol en la cabeza con un seco ¡tac! «¡Pendejo! Seguís siendo pésimo en esto», le reprochó el viejo, mientras Siol caía al suelo quejándose del golpe. Pensó que tal vez un golpe en la cabeza le serviría para aclarar sus ideas, pero fue en vano. De repente, la imagen volvió a Sunam, quien seguía bajo la ducha, con el agua corriendo y sus orejas de animal empapadas. Se veía más pálido y tembloroso que antes. El anciano híbrido de la escena anterior, que ahora lo observaba desde fuera del baño, exclamó con sorpresa, «¡Arg! ¿Qué le pasa a este pibe loco?». Su preocupación, o al menos su irritación, era palpable. Después de ese caos, las cosas parecían calmarse un poco, al menos en la mente de Sunam. La escena dio un salto a un pasillo de una escuela, un ambiente más normal, aunque aún tenido de tensión. Siol estaba dormido, apoyado sobre su escritorio. Sunam se acercó con una sonrisa tentativa, quizás imaginando cómo sería un encuentro normal. «Sunbei», lo llamó. Cuando Siol levantó la vista, Sunam, con una expresión de amable inocencia y un leve sonrojo, le preguntó, «¿Me pasás tu número?». Siol, sin dudarlo un segundo y con una clara expresión de fastidio, respondió con firmeza, «No podés». La esperanza de Sunam, real o imaginada, se hizo añicos al instante. Pero en la realidad la situación era un poco diferente. Poco después, Sunam apareció sonriendo, teléfono en mano, revelando que alguien, el presidente Yang, le había dado el número de Siol. Y para sorpresa de este, Sunam le ofreció el suyo. «¿Te doy mi número también?», preguntó con una sonrisa. Siol, molesto, le dijo que no lo necesitaba y que borrara el suyo. Pero Sunam, con una actitud desafiante, se negó y hasta intentó llamarlo en ese mismo momento. El teléfono de Siol vibró, confirmando que Sunam tenía razón. Con una sonrisa de satisfacción, Sunam explicó la situación. «El presidente me dijo que, si no quiero morir, tengo que quedarme cerca tuyo, y que vos te encargarías de todo». Siol, con su típica mirada de pocos amigos, le preguntó a Sunam por qué le importaría a él si moría. Sunam, un poco ingenuo, le recordó, ¿no se supone que ya me estabas ayudando?». Siol, cada vez más irritado, lo interrumpió, preguntándole si no entendía el papel que la alcaldesa Yang le había asignado. «¿Tan estúpido o imprudente sos?», le lanzó. Sunam reconoció que su rol era detectar, ser un cebo. Siol lo corrigió sin rodeos. «Decilo bien, la alcaldesa Yang quiere que seas el cebo». Le explicó que su reloj reaccionaba como una alarma cuando un depredador estaba cerca y que, al final, iban a querer matarlo. Pese a la cruda advertencia, Sunam pareció aceptar su destino. «¿Pero vas a hacer eso? ¿Crees que podés?», se preguntó, para luego recordar que la alcaldesa lo había considerado la persona indicada, el único que podía hacerlo.
Seol, con un gesto de impaciencia, le espetó: «Te estás engañando vos mismo». La discusión se puso tensa, atrayendo la atención de otros presentes. Seol, harto, le exigió a Sunam que se fuera, calificándolo de conejo desesperado. Sunam, en su interior, pensó que él no era un conejo. La tensión seguía en el aire, incluso cuando la escena cambió a un aula, donde un profesor sustituto les pedía que entregaran las tareas. Seol se quejó de que los habían hecho venir para nada, y Sunam, sintiendo que lo había hecho enojar, se preguntó qué debía hacer. A pesar del evidente fastidio de Seol, Sunam sabía que el presidente había sido claro: tenía que acercarse a Suzumbei sí o sí. El mandato era inquebrantable, por más incómoda que fuera la situación. La escena cambia a un aula. Seol estaba ahí, y un profesor lo llama, pidiéndole una tarea. Seol, con su típica actitud despreocupada, dice que no la hizo. El profesor, con una sonrisa demasiado complaciente, le asegura que igual se la califica si la manda por mail y hasta lo elogia. Pero Seol ni se inmuta, le contesta que no necesita la ayuda, que ya tiene buenas notas. El profesor lo encuentra tierno y luego le lanza la condición: «Me debes una por hoy. Si te llamo para salir a tomar algo, tenés que venir al menos una vez». Seol reacciona con un tsk, claramente molesto. «No quiero», le contesta. Cerrando su laptop. El profesor no se da por vencido y se ofrece a hacerle la tarea en media hora, pero Seol lo frena en seco. «Ni se te ocurra intentar conocerme. Sácate esa idea de la cabeza». El mensaje era claro: no estaba interesado en esa clase de relación. Mientras tanto, el peligro que se cernía sobre Sunam se veía reforzado con el nuevo título del capítulo: Cebos. Lejos de Seol, Sunam estaba en lo que parecía ser una biblioteca o área de estudio, mirando el número de Seol en su celular, perdido en sus pensamientos. «¿Ahora qué hago?», se preguntaba, y su mente lo llevó de vuelta a la conversación con la presidenta Yang. Ella, sentada en su imponente silla, le había preguntado: «¿No querés trabajar con Seol?». Sunam, con sus orejas de gato asomando y todavía con el cuello vendado, se veía confundido. «¿Trabajar?», preguntó. La presidenta Yang sonrió, explicando que el trabajo de Seol era controlar a los semi-humanos que se descontrolaban por tener sus caracteres dañados. Sunam, rascándose el cuello, dudó: «Si es así, no creo que pueda hacerlo». Pero la presidenta tenía un argumento de peso. «¿Tu carácter responde a las feromonas amenazantes de un depredador superior, señor Sunam?», le preguntó. Y sin esperar respuesta, le dio la cruda verdad: «Sos un híbrido de conejo y perro, especies que están en los niveles más bajos de la cadena alimenticia. Por ser especies débiles, vas a atraer a muchos enemigos naturales y semi-humanos». Sin embargo, no todo era malo. Su sentido del olfato, la vista y la velocidad de respuesta serían muy rápidos, y ahí estaba la clave. Seol solo tardaba mucho en encontrar a esos semi-humanos dañados, así que para acortar el cuento, Seol lo necesitaba a él. Lo necesitaba porque él, como depredador en la cima de la cadena, no podía ser dañado por los que estaban más abajo, y él, Sunam, con sus sentidos de conejo y perro, era el cebo perfecto. En otras palabras, su vida dependía de pegarse a Seol como una estampilla, una situación que a Sunam le pareció, para decirlo suave, un completo desastre. Mientras procesaba esa cruda realidad, le dio vueltas en la cabeza a la idea de que los parientes de él, Gorila, que si yo la había matado en el incidente anterior, podrían buscar venganza. No era su culpa, ¿o sí? Esos pensamientos se vieron interrumpidos cuando el reloj en su muñeca empezó a vibrar. La alarma se levantó de golpe, dándose cuenta de que la vibración significaba la presencia de un enemigo natural. Había una amenaza cerca, y su reloj, el que le dio su papá, le estaba avisando. Con el corazón latiéndole fuerte, Sunam agarró su mochila y salió corriendo, desesperado por encontrar un lugar seguro. ¿A dónde podía ir? ¿Había algún sitio donde esconderse de una amenaza que ni siquiera podía ver? Mientras corría sin rumbo, una mano lo detuvo. Era un híbrido de ojos amarillos, que lo miró con curiosidad. «¿Por qué corres así?», le preguntó el híbrido. Sunam, entre jadeos, intentó explicar lo del reloj, cómo reaccionaba. Pero justo en ese momento, como por arte de magia, la punzada en su muñeca desapareció. El peligro, o al menos la señal de él, se había esfumado. Pero la tranquilidad duró poco. Justo cuando la señal se borró, apareció Song Seol, quien había visto a Sunam corriendo por el pasillo.
Con una mezcla de sorpresa y exasperación, Siyol lo detuvo, preguntándole por qué corría como si lo persiguiera el diablo. Sunam, aún con el corazón latiendo a mil, intentó explicar de nuevo lo de su muñeca, cómo se le había calentado de repente, una señal de que uno de sus caracteres reaccionaba ante una amenaza cercana. Siyol lo escuchó con atención. Con una mirada seria, le recordó que, como medio humano, Sunam tenía no uno, sino dos de esos caracteres, dos alarmas naturales en su cuerpo. Sin darle más explicaciones, Siyol lo tomó de la mano y lo arrastró a una sala de reuniones que parecía ser del Departamento de Ciencias Políticas. Sunam, confundido y nervioso, apenas pudo murmurar un "Zumbei" mientras entraban. Una vez adentro, Siyol se sentó y lo miró fijamente. Le dijo a Sunam que tenía algo importante que revisar. Sunam preguntó qué era, y Siyol fue directo. Necesitaba una inspección completa de su cuerpo. La petición, tan repentina como inesperada, dejó a Sunam boquiabierto. Siyol, con los brazos cruzados y una expresión seria, explicó que quería ver personalmente esos caracteres, esas marcas que funcionaban como alarmas. Quería examinarlos a fondo, hasta el punto de pedirle que se quitara cada prenda, desde el reloj hasta la ropa interior. Sunam estaba totalmente aturdido y no entendía por qué, de repente, se le exigía algo tan íntimo. Pero Siyol no daba lugar a dudas, necesitaba ver esas dos alarmas con sus propios ojos. Sunam, abrumado por la situación, no tuvo más opción que ceder a la demanda de Siyol. Con un movimiento rápido, se despojó de la remera, dejando caer la prenda junto a su reloj en el suelo. Mientras esto pasaba, el narrador nos recordaba la importancia de esos caracteres para los semi-humanos. Eran la prueba misma de su existencia y también de sus debilidades. Si uno de ellos se rompía, el híbrido no solo recibiría un golpe fatal, sino que podría transformarse en una bestia sin control. Por eso era vital que Sunam mantuviera los suyos ocultos. Pronto, una luz rojiza apareció en la muñeca de Sunam, revelando uno de esos caracteres. Siyol, con sus ojos amarillos fijos en Sunam, analizaba cada detalle, pero no parecía satisfecho. «Todavía estás rojo por toda la corrida», le dijo a Sunam con una expresión seria. «Tu vida y tu muerte dependen de mí. Tengo que verlo con mis propios ojos». Sunam estaba visiblemente incómodo, cerrando los ojos por la vergüenza. Siyol seguía buscando, cada vez más impaciente. «¿Dónde carajo está el carácter?», preguntó, frustrado. Sunam, con una mezcla de timidez y descaro, le respondió: «Todavía no te lo mostré». Y con un ligero movimiento de su mano, parecía querer indicar algo más. La mirada de Siyol se suavizó, casi como si entendiera algo, o tal vez se sintiera un poco avergonzado por su propia impaciencia. «Más bien un perro, ¿no?», pensó, confirmando la identidad dual de Sunam, una verdad que había sido suprimida por tanto tiempo. La escena se interrumpió con una imagen de Siyol, pensativo, bajo la luz de la ciudad. Parecía que el momento de la inspección había terminado. Sunam, todavía sin remera, se atrevió a preguntar: «Zumbei, ¿ya terminaste de mirar? ¿Puedo ponerme la ropa?». Siyol, con un gesto de impaciencia, le dijo que se fuera. Sunam, sorprendido por la brusquedad, no se movió. Siyol, cubriéndose la boca con una mano, repitió: «Ya lo vi, así que podés irte». Pero de repente se detuvo, como si algo lo molestara. «¿Es solo eso?», se preguntó Siyol en voz baja. «¿Qué más debería ser? ¿Te muestro mi letra solo porque vos me mostraste la tuya?». Algunos lo considerarían cortesía, pero Sunam, notando la indecisión, intervino: «Mis sentidos han despertado ahora, así que ya estoy bien». Pero no estaba del todo convencido. «Aún así, ¿qué pasa si reacciono de nuevo cuando vuelva?», preguntó, preocupado por ser un cebo andante. La paciencia de Siyol se agotó. «Uf, sos tan molesto», exclamó, visiblemente irritado. Sin pensarlo dos veces, le lanzó la remera que se había quitado. «Ponete la voz», ordenó. Sunam, confuso, preguntó: «¿Qué?». Siyol le aclaró: «Frotátela en el cuerpo para que tu olor se enmascare». Sunam lo miró con los ojos bien abiertos, dándose cuenta de la implicación. Era una forma cruda, pero efectiva, de protegerlo. Sunam, que todavía estaba medio aturdido, miró la remera en sus manos. «Así que los medio humanos pueden engañar a los depredadores oliendo como presas también», pensó, procesando lo crudo y animal de todo eso. Siyol lo apuró: «Andate a tu casa antes de que mi olor se vaya».
y le remarcó la importancia del olfato para los híbridos, algo que Sunam estaba aprendiendo a la fuerza. Pero Sunam, un poco torpe, preguntó dónde exactamente debía frotarse la prenda. Siol, ya con los ojos amarillos de la impaciencia, le dijo que simplemente lo hiciera rápido y se fuera. Mientras tanto, en una cocina lujosa, Siol cenaba con el anciano híbrido, su abuelo. El abuelo, con una sonrisa maliciosa, preguntó si el conejito estaba bien en la escuela, advirtiendo que las cosas se le iban a poner difíciles. Siol se veía incómodo. El anciano explicó que necesitaban mantener las relaciones con los monos y que no les iba a gustar que uno de los suyos hubiera muerto por culpa de Sunam. Luego, con un tono burlón, lamentó que ese conejito recién se diera cuenta de que era un medio humano. El abuelo siguió canturreando de forma condescendiente sobre la posibilidad de que Sunam muriera por ser usado para un mono. Siol, harto de la provocación, estampó su cubierto en la mesa y se levantó, confrontando a su abuelo. «¿Qué querés que haga entonces?», le exigió, con los ojos brillando de furia, y le ordenó que dejara de hablar con ese acento molesto. El anciano, imperturbable, le preguntó si estaba bien que protegiera al conejito hasta que pudiera defenderse solo, y defendió su dialecto. Recordándole su naturaleza de depredador, mencionó una cláusula en el Tratado de los Depredadores que los obligaba a proteger a los medio humanos de nivel inferior. Horas después, Sunam estaba en su habitación, frente a la computadora, buscando información sobre medio humanos. De repente, su celular vibró. Era un mensaje de Siol, escueto y directo. «Afuera ahora». Sunam sonrió al darse cuenta de que, a pesar de su actitud, Siol sí había guardado su número. Salió de su casa y al ver a Siol esperándolo, lo saludó emocionado. Siol, sin rodeos, le preguntó cómo sabía dónde estaba, y luego, de la nada, le soltó una pregunta extraña. «¿Qué tan rápido corres 100 metros?» Sunam, confundido, pensó un momento antes de responder que, según sus recuerdos de la secundaria, era un corredor promedio, con tiempos de entre 15 y 16 segundos. Pero la charla se interrumpió abruptamente. Siol, con una mirada seria, le dijo que lo acompañara si quería seguir viviendo. Sin más preámbulos, lo llevó a una pista de atletismo bajo el cielo nocturno. Ahí, Siol puso a prueba la velocidad de Sunam. El resultado fue, por decirlo suave, lamentable. Sunam terminó la carrera completamente agotado, tirado en el suelo y diciendo que se moría. Siol, indiferente, le mostró su celular con un cronómetro. 22 segundos. Le tiró que 15 segundos mis polainas y que con esa velocidad su carácter debía ser un tatuaje porque era lento hasta para un humano. Sunam intentó justificarse, explicando que hacía mucho que no corría desde que había terminado el servicio militar. Pero Siol lo atajó en seco. «¿No te acordás que los medio humanos están exentos del servicio militar?», le preguntó. A Sunam se le vino el mundo abajo. Claro, como pensaba que era humano, vivía como un humano, reflexionó, lamentando no haber sabido la verdad antes. Siol, un poco harto de tanta vuelta, le recordó que no era humano. «Si de verdad sos una mezcla de perro y conejo, correr 100 metros en 5 segundos no debería hacerte sudar», le explicó, mostrando el potencial oculto de Sunam. El pibe solo pudo reír con nerviosismo, asimilando que no era algo que pasara de la noche a la mañana. Finalmente, Siol le insistió en algo crucial. Tenía que dejar de tomar las pastillas que sus padres le daban. Sunam asintió, revelando que la alcaldesa ya le había recomendado lo mismo. Siol, con un ligero toque en el pie de Sunam, le lanzó una pregunta directa. «¿Vos sabés dónde se ubican los perros y los conejos en la pirámide alimenticia?», le dijo, antes de soltarle la cruda verdad. Todas esas habilidades agurizadas de olfato, vista y velocidad, junto con una alta capacidad de reproducción, significaban que eras tan débil que tu única defensa era detectar rápido a los depredadores y salir corriendo, o depender de la reproducción para que tu especie no desapareciera por completo. Era una forma dura de decirle que si quería vivir en este mundo de híbridos, tenía que empezar a correr como un loco. La meta era bajar de los 22 segundos en 100 metros a apenas 5, como hacían la mayoría de los medio humanos cuando sus habilidades despertaban. Siol, con una actitud un poco distante, le dijo que si no lo veía esforzarse, simplemente dejaría de preocuparse por él. Sorprendido, Sunam, con una chispa de esperanza, le preguntó si eso significaba que lo iba a entrenar. Siol, aunque lo disimuló con un gruñido, le confirmó que era lo menos que podía hacer y le ordenó que se callara y corriera. La condición era clara.
Si no bajaba de los 20 segundos, no volvía a casa. Cuando Seol empezó a alejarse, Sunam los llamó, con una duda en la cabeza que no pudo contener. «Lo que dijiste antes sobre la reproducción, ¿significa que yo también podría quedar embarazado?», soltó, con las orejas un poco rojas. Sunam, internamente, se quejó de que Seol se enojara por algo así, mientras Seol pensaba que, con esa energía y ese rubor al hablar de esas cosas, Sunam seguía siendo demasiado inocente. Mientras Sunam intentaba correr, Seol lo observaba, pensando en la dura realidad. Para los humanos, los medio humanos no eran más que monstruos. En ese instante, con la revelación pesando en el aire, Sunam tropezó y cayó al suelo, la sorpresa pintada en su cara. Seol lo agarró antes de que se desplomara del todo, una mano firme en su cintura. «No estás poniendo suficiente fuerza en las piernas, ¿verdad?», le preguntó, con una mirada intensa. Le explicó la técnica correcta, empujar con los dedos y apoyar el talón primero. Pero el verdadero consejo llegó con un tono más grave. «Corre como si te estuvieran persiguiendo, como si tu vida dependiera de eso». Luego, con una pregunta que le heló la sangre, Seol lo acorraló. «Si yo te persiguiera ahora, ¿podrías escaparte de mí?». Sunam, asustado, apenas pudo murmurar un «no». Seol siguió, recordándole que, como híbrido de conejo y perro, la velocidad debería ser algo natural para él, ya que los conejos son más rápidos y los perros tienen una velocidad similar a la suya, aunque se cansen antes. Sunam, a pesar del momento tenso, no pudo evitar que su curiosidad saliera a flote. «Entonces, ¿qué especie sos vos? Si yo soy un híbrido de conejo y perro, ¿qué letra tenés? ¿Cuántos caracteres tenés en el cuerpo?», le preguntó, incluso intentando asomarse bajo la ropa de Seol con una inocencia desarmante. «Si ya me saqué la ropa frente a vos», empezó a decir, pero la respuesta de Seol fue abrupta. Le agarró la muñeca con fuerza, sus ojos brillaron con un amarillo predatorio. «Lee Sunam», dijo con voz grave. «¿Ya te olvidaste de que te ataqué? ¿O qué? ¿Querés que te muerda otra vez para que reacciones?». Sunam tragó saliva, el miedo era palpable en sus ojos. Más tarde, o quizás después de una noche entera de entrenamiento, Sunam despertó en su cama, aturdido por el agotamiento. Su celular marcaba las 3:20 de la mañana. «Parece que hoy perdí algo de peso, quizás fui demasiado lejos», pensó, sintiendo el cansancio extremo. La amenaza de Seol aún lo perseguía, las palabras resonando en su mente. «¿Olvidaste que te ataqué? ¿Vas a poder reponerte si te ataco otra vez?». Pero Seol volvió a bajar la guardia, y Sunam, quizás demasiado ingenuo o simplemente tratando de aferrarse a algo de esperanza, le preguntó si lo iba a morder otra vez. Seol le respondió que, en ese momento, su letra no le dolía, lo que significaba que no era una amenaza. Sunam, con una sonrisa que no terminaba de convencer, lo tomó como una señal de seguridad. «Eso significa que no sos una amenaza», dijo, señalando su muñeca. Seol, con un dejo de incredulidad, le preguntó si había decidido confiar en los ancianos. Sunam, riendo nerviosamente, admitió que, un poquito. La paciencia de Seol se agotaba. «¿Sabés cómo comportarte para ser un conejo?», le soltó, con un matiz de reproche. Sunam, con orgullo, corrigió. «No soy solo un conejo, soy una mezcla entre perro y conejo». La expresión de Seol cambió. Una pequeña mueca de decepción se dibujó en su rostro. ¡Qué desilusión! La letra del conejo ni siquiera reacciona a los enemigos naturales, ¿verdad? Sunam, confuso, solo pudo soltar un «¿eh?». Seol suspiró, revelando la clave de todo. Eso es porque la letra todavía no despertó. Seol le ordenó que siguiera corriendo mientras él se quedaba a descansar. Sunam, con la energía que le quedaba, le propuso que corrieran juntos, como un guía, pero Seol lo desestimó de inmediato. «No podés ni competir conmigo, si tardás 22 segundos». Sunam, frustrado, seguía insistiendo en que él tenía más tendencias de parro y que incluso su mamá le había dicho que sus ojos eran como los de un cachorrito. Seol, sin inmutarse, solo lo comparó con Choco, su perro de la infancia, lo que hizo que Sunam se enojara más. Más tarde, en su habitación, Sunam seguía dándole vueltas al asunto. Agotado, miraba su celular buscando información. No podía sacarse de la cabeza la forma de la pupila de Seol. ¿Será un gato? ¿Un cocodrilo? ¿Una serpiente? ¿Quizás una cabra?, se preguntaba mientras buscaba si las cabras tenían pupilas horizontales. Estaba claro que quería entender más a Seol. Al día siguiente, en la escuela, Sunam cargaba con una pila de libros, pensando que tendría que enviarlos a casa. Abrió su casillero y encontró una botella de activador nutricional.
Recordó que una autoridad importante le había dicho que lo tomara regularmente. Sin agua a mano, se lo tragó de golpe. En ese momento apareció Ciel. Sunam lo saludó con una sonrisa, pero se encontró con un muro de silencio. «Te acabo de saludar», insistió Sunam, sintiéndose incómodo por la frialdad de su mentor. Ciel, tajante, solo le dijo: «Te escuché, ahora andate». Pese al desplante, Sunam no se rindió. Se acercó a Ciel de nuevo. «Estuve pensando en tus características. Vos conoces las mías. Es normal que yo quiera saber las tuyas», le dijo. Ciel, con una mirada desafiante, lo retó. «Adiviná, si le pegás a una, lo admito». Sunam, mirándolo fijamente a los ojos, con sus pupilas estrechas y su apariencia suave, hizo su primera gran conjetura. «Sos un gato, ¿verdad? ¿Sos un gato, verdad?» Después de esa primera conjetura, Sunam siguió pensando en grande. Si no, entonces un león, un tigre o quizás un guepardo. Pero Ciel, con su habitual frialdad, lo corrigió. «Soy una serpiente. Para ser exactos, la especie más grande de serpiente». La sorpresa de esa revelación le cayó encima a Sunam, y no solo por lo inesperado. En su muñeca, la letra empezó a vibrar con un cosquilleo, una señal clara de que Ciel, en su forma de serpiente, era una amenaza real. Sunam se quedó pálido, intentando disimular el miedo. Ciel, que no se le escapa una, lo notó enseguida. «¿Por qué te pones tan nervioso cuando digo serpiente?» Sunam apenas pudo balbucear que no era nada, mientras por dentro se preguntaba por qué la letra estaba reaccionando de esa manera. Ciel se acercó, invadiendo su espacio personal, con esa sonrisa que ya conocíamos, y lo desafió a adivinar su otra forma animal. La tensión era insoportable. Sunam, desesperado, le pidió que no se acercara más, la voz temblándole. En el apuro por alejarse y apoyarse en el casillero, se raspó con el metal, abriéndose un tajo en la muñeca. La sangre empezó a gotear. El dolor y el susto lo dejaron mudo, solo pudo mirar a Siyol, que lo observaba con una mirada intensa, casi de depredador, mientras sus colmillos apenas se asomaban. «Siyol, ¿Zumbei?», apenas alcanzó a decir, buscando alguna reacción o ayuda de su parte. ¡Uf, qué final! Este Siyel es un depredador total. Así como la letra de Sunam vibra para avisarle del peligro, ustedes hagan vibrar la campanita para no perderse ni un solo capítulo. Suscríbanse ya mismo y comenten qué manga quieren que destripemos después. Nos vemos en la próxima.